Este año, en 2022, se cumple medio siglo desde la fundación de la cooperativa vitivinícola de San Esteban de Gormaz. 10 años después de su nacimiento, en 1982, esta cooperativa hizo historia incorporándose como una de las bodegas fundadoras dentro de la denominación de origen Ribera del Duero. En 2004, el grupo Hispano Bodegas, con presencia en las regiones vinícolas más emblemáticas de España, toma el testigo de aquella empresa comunitaria, adquiriendo la bodega histórica e incorporando a aquellos viticultores con su magnífico patrimonio vegetal al proyecto de bodegas y viñedos Gormaz. La apuesta por el viñedo viejo y de altura ha dado como resultado pinos frescos y con el carácter propio del terruño soriano. Y para conocer más de cerca bodegas y viñedos Gormaz, hoy nos acompaña María José García en una cita con Ribera. María José García, bienvenida a una cita con Ribera. Bienvenida, Rubén. Gracias. Bueno, nos hemos tenido que salir un poco del guión. Sí, en este caso sí. Porque hemos venido a grabar los recursos y nos hemos encontrado con este paisaje que es completamente espectacular. Porque estamos en Soria, estamos en Bodegas Gormaz, del grupo Hispano Bodegas. Tenemos aquí un patrimonio vitícola que es increíble. Y según me estabas contando, digo, joder, pero es que esto nosotros tenemos que sacarlo en cámara. ¿Qué singularidad tenemos aquí en el viñedo soriano? Solamente ver este viñedo, esta misma cepa, que yo no sé los años que tendrá, que lo ves y te quedas para atrás porque dices, bueno, ¿cómo todavía esta viña puede dar uvas? Pues está brotando ahora mismo. Estamos en plena brotación del viñedo. Háblame un poco de la singularidad del viñedo soriano. Pues bueno, como bien estás diciendo, la peculiaridad del viñedo soriano es que estamos en una zona muy especial. Es viñedo muy viejo, viñedo prefilosérico, estamos hablando de viñedo de 100-200 años. Y bueno, ahora mismo nos encontramos en la zona de Quintanilla de Tres Barrios, es donde tenemos la mayoría del viñedo propio. Y bueno, estamos entre 900 y 1000 metros de altitud. Características del viñedo como tal, como te decía, es viñedo muy viejo, prefilosérico, cuyas cepas muchas veces estamos hablando que nos están dando 1 kilo de uva por cepa. Nosotros actualmente estamos trabajando, es el proyecto, el objetivo de Hispano Bodegas, en un proyecto de reconversión del viñedo. Al ser cepas muy viejas, muchas del viñedo se está perdiendo y bueno, actualmente estamos en un proceso de conversión. Hemos empezado a trabajar todo el viñedo en ecológico. Si os fijáis en este viñedo en concreto, hemos hecho una labor de otoño. Estamos empezando a trabajar, hemos empezado a trabajar con mulas de toda la vida. Eso te iba a preguntar, porque una de las cosas que me llama mucho la atención es el marco de plantación que tenemos aquí. Claro, aquí no puedes meter ninguna máquina. ¿Cómo se planta el viñedo aquí en Soria? Aquí, está súper juntito, ¿no? Aquí es inviable. Lo iban plantando antiguamente, hace mucho tiempo, a tres bolillo, con unos marcos muy, muy pequeñitos. Y lo que hacemos nosotros es trabajarlo con mulillas. Hemos empezado a trabajarlo con mulillas. Es que no puede entrar otra cosa. Es que es inviable. Es que aquí tenemos, alguna tenemos un poquito 1 metro, alguna tenemos 70 centímetros. Ahí vemos por ahí que están muchísimo más juntas, pero lo que son los líneos que tenemos aquí, que por cierto, venimos de una que tenemos ahí que son 5 líneos, esta tiene a lo mejor unos 20-25 líneos. Estos son microparcelas, pero vamos. Esto es el minifundio llevado a la máxima potencia, Rubén. Incluso esta parcela en concreto es de Hispano Bodegas, pero tenemos algunas parcelas que dentro de la misma parcela hay 2 líneos, 2 renques que pertenecen a un viticultor, otros 2 a otros viticultores. El minifundio, como os digo, a máxima potencia. Esto para vendimiar, aquí te tienes que hacer unos puzzles estupendos. Sí. Tiene que ser súper divertido. Yo creo que es lo más complejo de la vendimia, hacer el puzzle. Hacer el puzzle es muy, muy complicado porque tenemos infinidad de terroir, infinidad de parcelitas. Entonces, a la hora de unir todos esos puntos tan chiquititos y trasladarlos a la bodega para poder microvinificar, es algo muy complejo. Esa es otra, que encima son esas pequeñas parcelas que tenéis que ir mirando a ver cuándo es el momento óptimo de vendimia, pero luego, claro, tienes que tener unas instalaciones preparadas
para poder vinificarlo conforme te van entrando esas parcelas. Y es otra de las cosas que me hablabas también, que tienes aquí como proyecto, que es un proyecto muy interesante, que es un proyecto a largo plazo. Hablamos de aquí vamos a intentar hacer ya una viticultura completamente respetuosa. El tema de los animales es porque también es que no nos cabe otra manera de hacerlo, Sí, porque ya no es una cuestión de, es que no podemos hacerlo de otra manera que como se hacía entonces. Luego aparte vemos que en el grupo se están interesando mucho por este proyecto y por hacerlo conforme a las características que tenemos aquí. Iremos a una bodeguita que es una especie de bodega boutique, Sí, así con es. unos microdepósitos que nos va a permitir trasladar todo este terroir a esos depósitos y que de ahí salgan los estupendos vinos que hacemos aquí. Si te parece, vamos a terminar ahora en el viñedo. No sé si quieres contar algo más de lo que tenemos acá. Bueno, pues un poquito sí que os contaría que, como os he dicho, estamos en un proceso de conversión. Hemos empezado a trabajar el viñedo de una manera ecológica y bueno, en este viñedo en concreto ahora hemos hecho una labor de otoño, de invierno diría más bien, que ha sido, si os fijáis, en la mayoría de las cepas están aporcadas, Ajá. está retirada la tierra para que las raíces se microoxigenen. Ajá. En 15 días, un mes aproximadamente, haremos otra nueva labor, traeremos a las mulillas y aporcaremos de nuevo la tierra. Ajá. Para que esas raíces estén frescas a lo largo de todo el viñedo, porque contamos que es un viñedo muy viejo, que les cuesta más a las raíces poder llegar a todas las partes para extraer esos nutrientes, ese agua que necesita la planta. Entonces, a lo largo de todo el verano están más protegidas. Es cierto que no usamos ningún tipo de producto químico de síntesis y bueno, un poco pues por respeto al medio ambiente y poder transmitir a nuestros vinos ese terroir tan excelente que tenemos. Bueno, pues te parece ahora sí, nos vamos a bodega. Perfecto. Aunque aquí estamos estupendos, pero empieza a dar el sol y nos vamos a poner además bien morenos. Vamos a bodega y continuemos allí la entrevista. Perfecto, Rubén. Vamos allá. Vamos a ello. Bueno, pues hemos estado en la viña y hemos vuelto aquí a la bodega ya para hablar de este proyecto. Tendremos que empezar hablando del grupo Hispanobodegas, que llega aquí a la Ribera del Duero en el año 2004, si no me confundo, ¿puede ser? Sí. El grupo 2004. Adquiriendo además, en este caso, lo que es la antigua cooperativa de San Esteban de Gormaz. Bueno, la antigua cooperativa, y cuando hablamos de cooperativas, vamos, esto es también una institución en el pueblo, este edificio. Sin embargo, esta bodega además es parte fundacional de la historia de Ribera del Duero, porque se incluyó en el año 1982, que este año cumple 40 años Ribera del Duero, y esta fue una de las primeras bodegas que se incluyó en la denominación de origen. Bueno, habría que hablar un poco de la historia de la cooperativa, que se constituye en el año 1972. Y bueno, podríamos empezar, pues eso, hablando un poco de esa historia de cómo empieza en el año 72, de cómo se integra en la denominación de origen, y también un poco de cuando ya entra en el año 2004 el grupo, cómo ha cambiado en todos estos años la bodega. Pero lo que sobre todo me interesa que me cuentes es cuál es el legado que se conserva de aquella empresa, en primer lugar cooperativista o comunitaria, que teníamos aquí en San Esteban de Gormaz, y qué elementos aún tenemos presentes y cómo han cambiado, pues eso, todo desde esos elementos presentes, cómo ha cambiado hasta lo que es hoy la actual bodega. Pues la bodega como tal, Viñedos y Bodegas Gormaz, se creó en el año 72 y como bien has dicho, es una de las bodegas, de las 12 bodegas fundadoras de la DEO Ribera del Duero. Actualmente nos encontramos en la Ribera del Duero soriana y San Esteban de Gormaz, que es donde está ubicada la bodega, es un núcleo de unión de varias localidades. Entonces se construyó la bodega con idea de poder, la mayoría de viticultores, traer la uva a la bodega y poder elaborarla. Es cierto que antiguamente no primaban la calidad, primaban la cantidad. Incluso para ellos la mejor viña era la que tenía muchos kilos. ¿La que más daba? La que más daba, efectivamente. Por eso los problemas luego a la hora de repartir las herencias. Así fue, y así están las cosas. Y bueno, poco a poco se fue constituyendo, se fue creando, y en el año 2004 entra a formar parte del grupo Hispanobodegas. El grupo Hispanobodegas como tal ha hecho un proyecto sólido muy importante a lo largo de estos años.
es un único propietario y con capital 100% español. Es cierto que, bueno, un poco la filosofía, el objetivo de este grupo como tal es poder plasmar esa calidad, esa joya, ese viñedo que tenemos en España. En España y en concreto en Soria. Eso es sobre todo la labor más importante. En cuanto al legado, yo diría que sobre todo hemos estado manteniendo el viñedo, los viticultores. Nosotros tenemos viñedo propio, tenemos 10 hectáreas en el término de, sobre todo la mayoría, en Quintanilla de Tres Barrios. Es que el legado vitícola es que venimos de verlo. Es que es la joya. Es que lo ves y te echas para atrás, te caes para atrás. Es impresionante. Es la joya, Rubén. Y bueno, sí que ha hecho una apuesta importante y a lo largo de estos años lo que ha sido trabajando. Actualmente tenemos el viñedo propio, tenemos las 10 hectáreas y con objetivo de seguir creciendo y seguir comprando mucho más viñedo. Porque luego tenéis todos los viticultores que había en la cooperativa, también estaban muchos de ellos trabajando todavía con vosotros. Así es, es uno de los legados que conserva la propiedad, es la vinculación directa que tenemos con los viticultores. Al fin y al cabo, ellos son partícipes de este proyecto y bueno, pues nosotros estamos en un constante movimiento con ellos. Les hacemos un seguimiento desde el comienzo de la brotación de la viña hasta que la uva es recepcionada en bodega. Y luego tienen ese arraigo sentimental con esta bodega. Es espectacular, ellos lo han mamado, lo han creído desde toda la vida, siempre. Se levantan, abren la ventana, ven la bodega. Eso es, diariamente además, diariamente, Rubén. Y bueno, y otro de los legados que, por así decirlo, conserva la bodega es las instalaciones. Si os dais una vuelta por las instalaciones veréis que aún conservan los depósitos de hormigón. Qué bueno. Esos depósitos de hormigón de toda la vida. Patrimonio industrial ahora. Exactamente, patrimonio Todo industrial. el mundo quiere depósitos de hormigón para vinificar. Así es, así es. Es más, hay muchas bodegas que lo están poniendo. Sí. Pues nosotros es tan sencillo que hemos estado modernizando las instalaciones y a fecha de hoy elaboramos nuestros 12 linajes en ese depósito. Y qué rico. Lo hacemos de una manera artesanal, porque los depósitos de hormigón se hace todo artesanal, cómo se trabajan las viñas en el campo. Da un poquito más de trabajo el depósito de hormigón, pero merece la pena. Sí, finalmente tienes tus frutos. Claro, luego aporta cositas y además de forma natural. Eso yo diría que son los dos legados más importantes y sobre todo la apuesta tan importante que ha hecho el grupo bueno, pues un poco por primar la calidad, esa excelencia, esa joya que tenemos, la zona donde nos encontramos. Es un poco la teoría del grupo como tal. Llevar la bodega, los vinos a la máxima potencia. Hemos hablado de la bodega, hemos hablado del proyecto, pero nos gusta también hablar de las historias personales que tiene cada cual en el mundo del vino. Me gustaría, en tu caso, saber cómo llegas al mundo del vino, cuáles son tus primeros recuerdos que tengas en la memoria sobre, no sé, la primera vez que tomaste un vino o el primer vino que para ti de alguna manera te hizo pensar lo de, oye, yo me quiero dedicar a esto, y hablar también de los primeros pasos profesionales una vez ya te metes y estudias la carrera de enología, tus primeros pasos que tuviste aquí en la zona. Y bueno, pues eso, que luego también que me cuentes cómo te integras en este proyecto. Pues algo muy curioso, Rubén. Yo cuando estaba de universitaria es cierto que siempre sentía mucha pasión por el mundo del vino. No empecé estudiando en elegía, pero era pasión. Nosotros los fines de semana, aun siendo estudiante y tener un nivel económico muy limitado, pues sí que salíamos de vinos. Nosotros nos gustaba... Pero te voy a decir una cosa, yo fui universitario también y lo nuestro era más vicio que pasión, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que un poco todo. Yo creo que un poco todo. Pues nos aficionamos bien. Sí. La verdad es que sí. Y bueno, pues finalicé mis estudios de ingeniería agrícola y me puse en contacto con el Consejo Regulador. Y bueno, pues empecé en el año 99 siendo veedora de la bodega, de Viñedos y Bodegas Gormaz, con un compañero que estudió conmigo y que también está trabajando en una bodega aquí en la Ribera Soriana. Y bueno, pues a partir de entonces la bodega, en este caso era todavía cooperativa,
pues me ofreció la posibilidad de trabajar con ellos en el grupo. O sea, tú empezaste en el año 2000. En el año 99. En el año 99 en el Consejo, en el pero Consejo. Finalicé la vendimia del 99 en el Consejo y en noviembre del mismo año, del 99, comencé en Madre viñedos mía, y bodegas Gormaz. 23 años llevas aquí. Yo soy de las veteranas de la empresa. He conocido todos los procesos. Qué todos bueno, los procesos. qué bueno, qué Así bueno. es. Y fue un poco eso, o sea, llegas de bebedora, de repente te encuentras con esto, me imagino que te enamorarías, sería un flechazo aquello. Sí, la verdad es que fue, bueno, ya de por sí partía que me encantaba el vino y bueno, me dieron la posibilidad de trabajar, incorporarme en el equipo técnico. Fui ampliando mis conocimientos poco a poco, me fui formando, hice cursos, máster y demás. Y bueno, pues asumiendo nuevas responsabilidades y bueno, pues hasta fecha de hoy. ¿No sería de las zonas mejores para ser bebedora cuando te mandaron aquí? No, la verdad es que era otro concepto, Rubén. Porque estábamos hablando de las dificultades que tenemos aquí para hacer las vendimias, porque ya no tenemos la microparcela, sino que tenemos incluso esos líneos que cuando se hacía la herencia y tenía 3 majuelos la familia y había que legarlos, pues todo el mundo quería el que más daba. Entonces al final tenían que hacer decisiones salomónicas. Pues mira, 2 líneas para ti, 2 líneas para ti, 2 líneas para ti. Ya está. 2 líneas de aquí, una te daba mucho, otra daba poco. Claro, lo que tú decías. Se medía más la cantidad que la calidad. Y la complicación que tenemos ahora de que a la hora de repartir todo eso bueno, no me imagino siendo bebedora. Sí, la verdad es que fue una experiencia, una experiencia que no la cambiaría por nada, pero bueno yo recuerdo, sí, por supuesto, o sea, de meter 1,5 millones de kilos de uvas, los remolques daban vueltas y vueltas alrededor de la bodega, era otro concepto, Rubén. Era pues eso, cooperativa. Era otro tiempo. Cooperativa. Tuvo que llegar el grupo Hispano Bodegas para poner en valor la zona donde está. Y Hispano Bodegas cuando vino aquí pues también sentiría el flechazo. Sí, por supuesto. El director general, Juan Rivero, es un enamorado del mundo del vino y bueno, hizo una apuesta importante, una apuesta sólida. Y yo creo que el objetivo con el tiempo se cumplirá. Y de ello estamos, de hecho estamos... Es que en el presente lo estamos viendo. Sí. Y estamos viendo además los medios que tenéis ahora, porque claro, los depósitos, por supuesto, es patrimonio industrial, parte de nuestro propio patrimonio aquí en Ribera del Duero, esos depósitos de hormigón, pero a la hora de vinificar esas microparcelas, lo que hemos visto también ahí es muy importante, porque tienes unos medios fabulosos para poder hacerlo. En tus propios depósitos, chiquititos, todos en cada parcela irá en su lugar, y luego, joder, que es que entras ahí y eso parece una bodega boutique. Sí, es una bodega boutique. Es una bodega boutique. Eso forma parte del proyecto que estamos haciendo de Enoturismo, así es, Rubén. El proyecto de Enoturismo, pero que además no solamente para ver, es para hacerlo funcionar, para sacar de ahí unos resultados maravillosos cuando vamos a hablar luego de los vinos, que hablaremos de esos vinos de parcelas que estamos desarrollando aquí, muy interesantes. Bueno, pues si quieres también me gustaría que me hablases, hemos hablado de ti, de cómo llegas a este proyecto, pero nos gusta mucho también hablar del factor humano y cómo influye también en un proyecto tan importante como este, ¿no? ¿Qué otros personajes claves nos encontramos en este equipo de bodegas y viñedos Gormaz y cómo se reparten las funciones? Porque tú eres aquí, eres la enóloga. Y directora técnica. Enóloga. ¿Qué más somos aquí en el equipo de Hispano Bodegas? Pues la verdad es que lo más importante de todo es que somos un equipo de gente joven, que tenemos muy bien interiorizado lo que queremos y dónde queremos llegar, y bueno, que es un engranaje perfecto. El grupo está estructurado como tal, hay una directora técnica y luego hay una enóloga en cada bodega. Es cierto que gracias a este equipo podemos llegar a los objetivos que se buscan. Poder transmitir la identidad del terruño, esos vinos especiales, esa altitud, esa frescura, pero gracias al trabajo humano. Está claro, el factor humano es importantísimo. Desde el tuyo, que digamos es la parte más técnica, más cualificada,
hasta otra parte que también me considero súper cualificada, como puede ser cuando comentábamos de que, oye, que aquí viene, no sé cómo se llama, me dijiste el nombre, se me ha olvidado, con las mulas. Ah, Miguel Mato, es un nuevo proyecto que tenemos, sí. Coño, sí. pero que es que, ojo, Sí. que para manejar unas mulas por el viñedo por aquí también hay que tener su Es talento. algo muy complicado, es pero complicadísimo. muy complicado. Y es parte de ese factor humano también. Bueno, en este caso es factor humano y también tracción animal. Sí, las dos cosas, Las dos cosas. efectivamente, así es. Bueno, siempre que volvemos al Soria, pues nos gusta hablar del patrimonio vegetal que atesora esta zona, que lo hemos pisado, que hemos estado en la viña, hemos pisado, hemos visto las características del terreno, hablábamos de eso, de cómo estamos entre dos cordilleras, hemos sentido el aire que corre por aquí, sanísimo, por cierto, un aire estupendo para el viñedo, pero a mí lo que me gustaría es saber qué características vamos a encontrar en esta parte de la denominación de origen Ribera del Duero y cómo se traslada en este caso a nuestros vinos. Pues bueno, sobre todo la característica principal es que al estar en una zona muy alta, Ajá. eso les aporta un extra a los vinos. Ajá. Son unos vinos muy frescos. Uh-huh. Y bueno, si a eso ya le sumas que hay mucho contraste, es una zona climatológicamente que en los meses de maduración de esa uva hay un contraste importante entre el día y la noche. Igual Uh-huh. por el día podemos estar a 25 grados, Uh-huh. 30 grados las vendimias que son muy cálidas y por la noche pues estamos hablando tarde-noche 5 grados. Entonces esa diferencia térmica les hace a los vinos que tengan esa amplitud térmica, que les hagan una maduración fenólica muy compleja. Uh-huh. Entonces ese equilibrio, esa maduración, esa frescura, esa identidad hacen que los vinos sean especiales. Eso es lo que nos va a dar la chicha que tiene la uva de la Ribera del Duero, la tinta fina, tinta del país, tempranillo, que es sabrosa, que es jugosa, la frescura que nos va a aportar también con el peso de la fruta, ese equilibrio, que nos va a aportar también pues digamos, esa redondez al conjunto, ¿no? Que vamos a sentir en la boca como vinos muy expresivos, muy sabrosos, y bueno, muy y muy riberas. Eso es. Que no dejamos de ser parte de la DO. De la denominación de origen, claro que sí. Muy importante. Bueno, pues ya ahora sí vamos a hablar de los vinos. Vamos a empezar hablando de las etiquetas clásicas, 12 linajes. Por cierto, ¿esto de los 12 linajes de dónde viene? Pues la marca 12 linajes trae mucha historia, como los vinos y la bodega en sí. Ajá. Y bueno, pues forma parte de la historia de hace muchos años, en el siglo XII. Ajá. Se creó una rueda de la nobleza soriana y si os fijáis es un escudo que poseen todas las botellas y es el escudo de la nobleza soriana. Ajá. Es cierto que teníamos unas etiquetas más antiguas, Ajá. etiquetas más sobrias. Ajá. Y en el año 2020 lo que intentamos es dar una vuelta en sí, intentar plasmar el trabajo que estamos haciendo. O sea, en el 2020 habéis cambiado toda la imagen de las etiquetas de 12 linajes. De 12 linajes, efectivamente. Pero todavía nos podemos encontrar por ahí etiquetas antiguas, porque bueno, ha sido hace nada y estos vinos tienen historia. Tienen historia y bueno, y que tienen longevidad muchos de ellos, porque aquí tenemos el roble, que bueno, me imagino que es el vino un poco más casual, tenemos el crianza, pero tenemos el reserva, esas etiquetas clásicas que son vinos también de colección, de vinos para guardar, de que los vas a disfrutar también dentro de 20 años, incluso mejor que el primer día. Así es, Rubén. Nosotros tenemos oficina física en China y en Estados Unidos y en México. Ajá. Y ahí trabajan con las etiquetas antiguas. Anda. Es un mercado que les gustan las etiquetas más serias, más sobrias, o sea que a la vez estamos compaginando las etiquetas nuevas, la nueva imagen es más para un mercado nacional, Ajá. para mercados más de Europa, norte de Europa sobre todo, y luego en mercados asiáticos, en Estados Unidos y más, seguimos manteniendo las etiquetas de toda la vida. Donde tenéis, me imagino, también la imagen anterior muy consolidada y la gente está demandando esos vinos también y muchas veces se fijan en que la imagen siga siendo la de antes. La de antes, eso es. Lo que se ha intentado plasmar es un poco la línea
a nivel físico de las etiquetas hacia dónde tendemos. Sí que es cierto que muchas de ellas se han modernizado poniendo ciertos símbolos del escudo y bueno, darle una renovación, una identidad que es un poco la filosofía que queremos transmitir en los vinos. Vinos jóvenes, alegres, vinos frescos, elegantes, intensos. Y luego ya cuando nos vamos al reserva, pues vemos una etiqueta un poquito más seria, ¿no? Con ese fondo Sí, más el vino oscuro, un poquito más serio en cuanto a presentación, pero no en cuanto a línea. Ajá. El reserva nos identifica un poco a nivel de bodega. Ajá, qué bueno. ¿Sería el vino más representativo de la bodega? Bueno, de las etiquetas clásicas seguramente, ¿no? En cuanto a etiquetas clásicas sí, pero bueno, el más identificativo, el más bestseller, el vino que más te puedes encontrar en cualquier mesa de restauración, incluso a nivel nacional, es el Crianza. El blockbuster. Efectivamente, el Crianza es un poco con el que queremos mantener un poco la identidad, la seña de identidad de la bodega. Bueno, pero no solamente tenemos etiquetas clásicas, sino que además tenemos vinos más exclusivos. Entonces, si quieres vamos a hablar de ellos. Podemos empezar, bueno, tenemos primero Anier, pero luego tenemos aquí otros dos vinos, que uno me imagino que es un vino de paraje o vino de parcela, que es la finca Los Arenales, y luego tenemos 12 linajes grano a grano. Cuéntame estos vinos. Pues bueno, estos 3 vinos ya pertenecen a la familia de vinos parcelarios. El primero con el que comenzamos fue con el Lanier. Y bueno, el Lanier yo diría que identifica un poco un vino muy del estilo de Ribera. Ajá. Pero identificado a lo que es la Ribera soriana. Es un vino que procede de uva tempranillo, de un terreno arcilloso, entonces es un vino que es muy complejo, es un vino intenso, es un vino fresco, entonces es un vino que identifica muy bien la Ribera soriana, pero la Ribera como tal, pero con el plus de la frescura de la Ribera soriana. Ajá. Es un vino pues para maridar en alguna comida especial, un vino con potencia, con agarre, un vino con empaque, un vino... A mí probablemente será de los que más me gusta de todos los vinos que tenemos en la bodega. Pero bueno, cada momento tiene su vino. Ajá. Bueno, yo estoy viendo que, por lo que me comentabas un poquito, la línea que tiene ahora mismo Hispano Bodegas, y en este caso en concreto de cómo quiere trabajar aquí en Soria, tiene que ver mucho la filosofía que está imprimiendo a través de estos vinos. O sea, el decirlo de vamos a empezar a no solamente expresar lo que es la Ribera soriana, sino expresar las parcelas que tenemos y el espectáculo que tenemos de parcelas de prefilosecas en la Ribera soriana, con lo que imagino que estos dos vinos tienen algo también que ver con eso, ¿no? Son vinos también muy especiales. 12 linajes, Finca Los Arenales, es un proyecto que empezamos a comercializar en el año 2016 y es un vino que es lo contrario, por así decirlo, al Lanier. Ajá. Es un vino que procede de 19 majuelos del término municipal de Miño de San Esteban. Estamos hablando de a 960 metros de altitud, de un terreno muy arenoso, y lo que este vino expresa es la identidad del terruño. Ajá. Esa sutileza, esa finura, ese tanino fino que te da la arena como tal. O sea, un terroir de arena suelta, me imagino además espectacular para viñas prefiloséricas. Espectacular, bueno. Ajá. Así es. Y el grano a grano, pues bueno, más o menos nos da una idea de cómo se elabora este vino, ¿no? Pues el grano a grano es un proyecto también especial que surgió en el año 2016. Se hace una elaboración muy limitada, estamos hablando, depende del año, pero por ejemplo este año hemos elaborado 500 kilos exclusivamente. Anda. De una parcela del término municipal de Atauta, en el Valle de Atauta, ¿sí? Valdegatiles, en el paraje de Valdegatiles. Y bueno, pues es un poco el concepto de un vino especial. Hacemos una recepción, una vendimia un poco más temprana. ¿Y hacéis una selección, me imagino? Una selección, no, es la parcela como tal. Ajá. La característica de esa parcela es que tiene el racimo muy sueltecito. Anda. Es un racimo muy suelto, un racimo precioso, típico Ajá. tempranillo, con unos hombros bien formados. Ajá. Y entonces la característica es que es un racimo muy suelto a la hora de desgranar. Hacemos una vendimia previa para que no tenga una graduación más elevada en lo normal para la frescura.
y luego lo que hacemos es incubarlo y fermentarlo en un depósito chiquitito abierto. Y por así decirlo, es como una maceración intracelular, porque en las primeras fases la uva fermenta íntegra y bueno, sí que en este vino se desarrolla ese bouquet, esa potencia de fruta, esa cosa tan especial que tiene la elaboración como tal, porque podríamos hablar que en las primeras fases es como una maceración carbónica. Ajá. La gracia principal es luego el prensado, porque el rendimiento es muy chiquitito, porque a ser como una medio fermentación intracelular, pues la gracia es luego, la característica es el prensado. Y luego me imagino que este vino, tal y como me lo estás contando, tiene que ser súper frutal. Este vino es impresionante, es una pasión, es abrir la botella y una explosión de fruta, de frescura, es un vino especial. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, hemos hablado de los vinos, hemos hablado un poquito de la filosofía que ahora nos está moviendo en la bodega, yendo a este tipo de vinos también, tan espectaculares. Me gustaría ahora, para la gente que nos vea, que nos cuentes dónde pueden adquirir estos vinos. Si tenemos página web o tenemos algún sitio, hombre, pues, aparte de la hostelería, que lo encontraremos. Tenemos una página web con una vinoteca virtual. Bueno, las compras estamos trabajando a raíz de la pandemia. Es cierto que hemos aumentado mucho las ventas a través de la red. Y luego tenemos físicamente la tienda en la bodega como tal. ¿Dónde estamos ahora? Donde estamos actualmente. Que os ha quedado superchula, además. Eso es con proyecto de hacer con las nuevas instalaciones otra más grande, pero un poco del estilo mejor. Y bueno, pues a nivel nacional estamos en toda España. Nivel de exportación, hablamos de unos niveles a un 40%, trabajando sobre todo el mercado países del norte de Europa, mucho China, Estados Unidos, y con el objetivo de llegar a unos niveles estamos hablando de un 60-70% a nivel de exportación. ¿Qué tal está encajando en China estos vinos? Pues bueno, empezamos el proyecto muy exitoso, a raíz de la pandemia todo se ha paralizado y ahora de nuevo hemos vuelto a retomarlo. Bueno, hablamos de que este año es el año de la pospandemia, el de la remontada, vamos a decir. Sabemos que muchas bodegas están reactivando el tema de enoturismo y yo me imagino que aquí, por lo que me has contado y hemos estado viendo, aquí también el enoturismo está siendo un elemento muy importante dentro de vuestra oferta que tenéis aquí en la bodega. Si quieres me cuentas un poco en qué consiste la oferta enoturística de Bodegas y Viñedos Gormaz y también me cuentas dónde nos podemos apuntar, el que quiera venir. Pues bueno, como os he dicho, estamos en un proyecto de reconversión de nuestras instalaciones, modernización y bueno, pues la idea es un poco, cada vez la gente tiene más inquietud por conocer la provincia de Soria, porque somos ya en conjunto, somos la gran desconocida, Soria, y bueno, cada vez son más la gente que nos llama a ver si tenemos visitas y demás. Y bueno, pues la idea es un poco, estamos convencidos que se van a quedar muy sorprendidos cuando conozcan la zona. Y es pues un poco contar al visitante cómo hacemos el vino, cómo trabajamos esa viña, desde que la viña empieza a brotar hasta que el vino está embotellado. Entonces tenemos una bodega boutique, una bodega de depósitos muy chiquititos, de pequeña capacidad para elaborar los vinos especiales. Y bueno, y tenemos también la joya que conserva la bodega, que son esos depósitos de hormigón. Entonces iremos un poco explicando el proceso de elaboración, veremos esos dos, y luego una nueva sala que estamos haciendo de barricas para poder criar los vinos pues, de la gama como tal. Finalizaremos con una cata, en una sala de catas, y para poder degustar todos los vinos que elaboramos en la bodega. Yo en la próxima, yo me salto ya todo lo del principio y me voy directamente a la cata, porque me encantan los vinos que decís aquí, son pues maravillosos. Rubén, encantada de que podáis... Pero me tienes que decir dónde me puedo apuntar. Pues en principio habrá en la propia web que tenemos del grupo, habrá un apartado donde se puedan inscribir las visitas. De lunes a viernes habrá ciertos horarios y habrá
horarios más completos a lo largo del fin de semana. O sea, el fin de semana vais a tener más oferta. Más oferta, Claro, así al es. fin y Que al es cabo- cuando la gente verdaderamente hace turismo. Uy, aquí Es a diario aquí se trabaja. Sí, pero Más bueno, complicado. siempre por las tardes siempre hay pues alguno que viene de paso, oye, Ajá. pues haces visitas, viene a comprar vino y te pregunta, te cuenta. Ajá. Entonces, Bueno, pues ya lo sabe la gente, pues les animamos a que vengan todos aquí Así a la es. bodega, que vean este proyecto maravilloso y bueno, y que espero que dentro de poco pues tengáis toda la nueva sala, la nueva tienda y todo lo que me comentáis, para que la gente pues pueda llevarse todavía una impresión muchísimo mejor de lo que yo ya me estoy llevando de esta bodega. Finalmente, yo me gustaría que me contases, ¿hay algún proyecto novedoso o algún vino que esté todavía por venir, que se pueda sumar a la familia de aquí de Bodegas y Viñedos Gormaz? Hombre, pues como te decía Rubén, siempre tenemos algo en proyecto, algo en mente, hay que seguir sumando, hay que seguir superándose y bueno, pues este año hemos elaborado un 12 linajes grano a grano ecológico. Ajá. Tenemos un 12 linajes roble ecológico que se le comercializaremos ya a finales de este año y tenemos una crianza en botellero, un vino parcelario, un vino muy especial de Quintanilla y Tres Barrios, que es donde tenemos el grueso del viñedo y que es un vino muy especial, es una mezcla de varias parcelas, una mezcla de terreno arenoso, terreno arcilloso, pero mantiene muy bien la tipicidad de la bodega. Ajá. Es un vino muy especial, un vino que probablemente en unos meses saldrá al mercado para sumarse a la familia de los vinos parcelarios. ¿Ese vino lleva algo de albillo o lleva algo de albillo? ¿Es el que está en botellero? No, es Ajá. tempranillo, 100%. Porque fíjate, no hemos hablado, pero el albillo, en tu caso, lo tienes como, o sea, lo tienes presente y hay alguno de estos vinos que sí que le sueles utilizar. Sueles meter un poquito de albillo porque aquí en esta zona hay muchísimo. Eso es una zona de las primeras de mayor volumen en la ribera del Duero, que tenía la variedad albillo, pero muchas de las viñas se han ido perdiendo. Ajá. Y es más, el viñedo albillo está dentro de las microparcelas, está intercalado entre el tinto y en muchos de ellos sí que se usa un poquito de albillo para esa estabilidad de color, esa frescura, esos pHs que aunque así no lo necesites, pero siempre es un extra. Ajá. Oye, y ya para terminar, ¿has hecho algún experimento con el albillo que podamos probar? ¿O vas a hacer algún experimento a ver si el día de mañana podemos sumar un vino blanco aquí a la familia de Bodegas y Viñedos Gormaz? Pues lo intentamos, el año pasado lo teníamos un poco en proyecto, pero bueno, no salió. Ajá. Pero este año sí que está ahí en proyecto, no sabemos cómo. ¿Sigues haciendo experimentos? Seguimos, aquí siempre seguimos innovando. Somos un equipo joven con ganas, un equipo dinámico, con alegría, con un proyecto muy interiorizado y creo que es muy importante el mantenerte viva. Bueno, en cualquier caso, el albillo tiene futuro, si no es en un blanco, vamos a seguir en un tinto. En un tinto, lo vamos a seguir utilizando porque aquí se ha hecho toda la vida y salen vinos estupendos, frescos, frutales, nos salen vinos también bien estructurados y bueno, como los que tienes aquí en esta amplia gama de vinos. Y nada, os deseamos desde Cita con Ribera, os agradecemos en primer lugar que nos hayáis concedido este rato y os deseamos pues todos los éxitos. Muchísimas gracias a vosotros, Rubén, sois bienvenidos y bueno, pues encantadas de haberos conocido. Muy bien, salud.